Álvaro Corral Cuartas es filósofo de la Universidad Javeriana y PhD de la Universidad de Würzburg en Alemania. Estuvo vinculado como directivo académico en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano entre 1996 y 2016. Desde hace muchos años es profesor universitario, miembro de sociedades académicas y autor de varias publicaciones en diferentes áreas de las humanidades. Fe de Ratas. La serie de conversatorios que se presentan a continuación fueron encuentros realizados de manera virtual durante la pandemia del COVID-19 que afectó los encuentros reales de las personas. Más allá de estas notas iniciales, las grabaciones de estas sesiones quedaron tal como se hicieron y no han tenido procesos sustanciales de edición, arreglo ni ajustes con los cuales se hubiera mejorado notoriamente la calidad de los contenidos presentados. Por esta razón, el autor se excusa de antemano por los errores que pudieron haberse cometido, en particular aquellos relacionados con la digitación en algunas de las imágenes. Bien, en este conversatorio, las cuatro sesiones están dedicadas a el análisis más específico de los aportes a la historia del arte por parte de cuatro de algunos de los miembros más importantes de este movimiento del impresionismo, que como vimos, jalona el desarrollo del arte de todo el siglo XIX en Francia y en algunos otros países con un menor impacto. Lo que quiero presentar en este conversatorio y de esa manera decir brevemente la motivación para compartir con ustedes estas cuestiones, es que estos cuatro pintores que he escogido, si bien forman parte del movimiento impresionista como tal, merece la pena ser considerados en su aporte individual, precisamente por los distanciamientos y las novedades que cada uno aportó, no solo al arte de la pintura, sino a otras manifestaciones artísticas, como es el caso de la escultura. Bien, en el primer conversatorio de hoy miraremos cuál fue el desarrollo intelectual y artístico de Edgar Degas, tratando de hacer una síntesis en un tema que me parece muy interesante a propósito de su obra, y es la presencia de la mujer como objeto de arte. En particular, pues sabemos de lo que decíamos en el conversatorio anterior, que Edgar Degas fue un personaje que le dio a la mujer una especial preponderancia y lo hizo con motivaciones artísticas que fueron revolucionarias, no solo dentro del impresionismo, sino también en el arte en general. El segundo autor que vamos a tratar en este conversatorio es Paul Cézanne, quien vivió entre 1839 y 1906, y quisiera explorar un asunto que es tal vez uno de los aportes fundamentales de este pintor, que he recogido aquí con el título un poco contradictorio de la atmósfera telúrica de la Provence. Eh, Como es bien sabido, Cézanne fue un pintor de exteriores y desarrolló buena parte de su obra en la zona geográfica, en esta zona geográfica de Francia, que fue su patria natal. En tercer lugar, nos ocuparemos de Vincent van Gogh, quien en su corta pero muy prolífica trayectoria artística hizo un análisis pictórico de la vida del campesino. Y terminaré este ciclo con quizá el pintor con el que más se identifica el movimiento impresionista, Edouard Monet, que además de lo que acabo de mencionar, podemos con comodidad decir que fue el pintor más longevo. O sea, fue el pintor que tuvo prácticamente
toda la 86 años, como ven ustedes, 1840-1926, tuvo la conexión entre la tradición de la pintura francesa a comienzos del siglo XIX y los albores de la pintura del siglo XX, el cubismo y todo el movimiento contemporáneo del arte que se estableció en Francia y en Europa en las primeras décadas del siglo XX. Muy bien. Teniendo entonces esto como marco de referencia, vamos a empezar hoy con nuestro primer conversatorio hablando de Edgar Degas. Y he subtitulado este conversatorio Dramas de bailarinas y lavanderas, como les decía, para mostrar la preocupación existencial de Degas por el ascenso eh, legítimo, por supuesto, de la mujer en las actividades de la sociedad, si se quiere, moderna, en particular en Francia. Y esto Degas lo muestra con suficiente claridad en los distintos roles profesionales que asumió la mujer en la vida cotidiana de la segunda mitad del siglo XIX en Francia. En particular, el caso de las bailarinas y las lavanderas. Por razones de tiempo, he escogido solo estas dos profesiones femeninas, por decirlo de alguna manera, pero esto no es óbice para en ver que en Degas la preocupación es mucho más amplia. Hay toda una serie de cuadros sobre las mujeres dedicadas a la artesanía de los sombreros. Ustedes saben, el sombrero fue un elemento de la moda muy destacado durante segunda mitad del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Bien, con este autorretrato de 1856 traído a colación una cita de pensador y escritor alemán Johann Wolfgang Goethe, quien dice lo siguiente: todos los hombres traicionan los grandes hombres traicionan de alguna manera la época en que vivieron. Y creo que esto resume muy bien un aspecto de la vida de Edgar Degas y fue la incomprensión que tuvo por parte de la sociedad que lo vio vivir. De hecho, la importancia de Degas como artista vino a reconocerse en la bisagra del cambio de siglo, en el paso del siglo XIX al siglo XX, es decir, Degas alcanzó a ser testigo de la importancia que la sociedad le reconoció por sus aportes al arte, pero ese reconocimiento no lo tuvo en la parte central de su carrera, es decir, para toda la segunda mitad del siglo XIX. Degas es interesante también anotar su proveniencia familiar. Como ustedes ven, en la parte de arriba Degas está escrito pegado y abajo encontramos que este autorretrato de 1856 todavía sigue en manos de la familia, de los herederos, pero si ustedes se dan cuenta, el apellido no estaba, como se decía en ese entonces, sometido al proceso de aburguesamiento. Esto es interesante porque Degas, proveniendo de una familia de lo que se llama la mediana burguesía, es decir, una familia acomodada con medios económicos, tenía apellido de lo que podría ser considerada la baja nobleza, asunto que Degas con la unión del apellido, pues pretendía como dejar de lado y ponerse a tono del tiempo.
El otro aspecto interesante a propósito de esa situación familiar relativamente acomodada, la parte, la rama paterna de la familia de Degas provenía de una familia de banqueros que con ocasión de la Revolución Francesa tuvo que emigrar a Italia y luego regresa a Francia. Esto por el lado del padre, y por el lado de la madre es muy interesante la ascendencia creol. Ustedes saben, los creol son las personas francesas que de Haití emigraron al protectorado de Luisiana, actualmente Estados Unidos, pero la familia entonces tiene un tinte de sangre africana que es perceptible en este autorretrato de 1856, y con ello doy cuenta de pues el entorno familiar de relativa comodidad para el desarrollo de Edgar Degas como artista. La carrera de Edgar Degas, ustedes ven, nace hasta 1834 y a los 20 años Degas se matricula por insinuación del padre en la Escuela de Derecho. Lugar en el que no dura mucho tiempo por el desinterés en estas materias, y al lado de eso la familia detecta las grandes capacidades de Degas para el dibujo, de tal manera que en el entorno familiar recibe el apoyo necesario para continuar con su formación artística. Tenemos uno de los primeros y más importantes cuadros de Degas, titulado La familia Bellelli, del año 1860. Como se dan cuenta, prácticamente es un cuadro que compuso a los 24 años de edad. Y en este cuadro tenemos varios asuntos que vale la pena anotar, y es que el desarrollo pictórico del artista inició con pinturas del entorno familiar y de pintura, lo que se llama en historia del arte, pinturas de talante histórico. Ya será después, en contacto con el movimiento del impresionismo, que Edgar Degas empieza a tomar una enorme distancia. El segundo tema, bueno, en este contexto, entonces, la familia Bellelli, que tenía contacto con la nobleza napolitana, la familia, vemos aquí al señor Bellelli y su esposa, quien es la tía de Degas. Están en una sesión de luto debido a la muerte del patriarca de la familia, el abuelo de Degas, el padre de la señora Bellelli, quien está aquí con sus dos hijas, es decir, las dos primas de Degas. Interesantes, no sé si ustedes alcanzan a ver en la estructura del cuadro, primero, la presencia familiar, en este caso del abuelo del pintor, que está en el cuadro del fondo. Aquí lo tenemos. Tenemos en la segmentación que es posible hacer de la pintura, tenemos entonces un cuadro casi en el estilo de la grisalla, que es el manejo de los grises, donde podemos observar el perfil y el retrato del abuelo. Pero no solo este detalle es el que me interesa resaltar. Me interesa también, y esto lo comento para que vean ustedes como una especie de continuidad con otro cuadro al que le dedicamos un conversatorio ya hace algunos meses, y es el tema del cuadro como espacio de interlocución con el espectador, que ese va a ser un tema fundamental en Degas, como miraremos a continuación, pero que aquí ustedes perfectamente pueden recordar con lo que hacíamos sobre las meninas. Y en eso el locus clásico es el del espejo. El del espejo permite, el espejo es un tema que en la pintura permite establecer un diálogo entre
lo que podríamos decir constituye lo representado y el observador que mira la representación. Pero no solamente es eso, está el tema de la estructura familiar en una captura, si se quiere, espontánea. Y hay un detalle interesante también que no sé si ustedes hayan reparado, que es la presencia del perro, ubicado justamente en la misma esquina inferior derecha que ocupa el gran perro que está en el cuadro de las Meninas de Velázquez. Aquí el perro está en una actitud mucho más espontánea, que es prácticamente tratando de salir de la habitación. Eh, Tenemos también en este estudio previo de las manos de la tía de Laura Bellelli y lo que decíamos antes, en este primer cuadro aparece la firma con lo que podría ser no la versión aburguesada del apellido de Gas, sino con aspiraciones a una pequeña conexión con la nobleza, con la baja nobleza, el de Ga. En un comentario del pintor sobre estos bocetos preparatorios para el cuadro, Degas sostenía de sus primas lo siguiente: la niña mayor era una belleza y la pequeña lo más inteligente y amable que se puede hacer. Las pinto con traje de luto y pequeños delantales blancos que les quedan muy bien. Había dicho antes que esta es una escena de luto, se percibe en la seriedad de las expresiones faciales, en particular de la madre de las niñas, o sea, la tía del pintor. Pero eh, dice, quisiera expresar una gracia natural junto con la nobleza que no sé cómo definir. Esto es interesante porque hay en el espíritu de Ga un deseo por captar con los medios que ofrece la pintura la impresión de las emociones. ¿Cómo es posible dar cuenta en una pintura de las emociones que un ser humano puede comunicar, puede sentir y puede expresar? Aquí tenemos entonces la expresión de la niña más joven. Y con esta introducción a las primeras obras de Degas, es de recordar que lo que yo quiero presentar en este conversatorio son pues, los temas centrales, pero también tratar de hacerlo en un orden que está en cierta manera cerca del desarrollo cronológico. Entonces decía que uno de los intereses fundamentales de Degas es el de captar el cuerpo, en este caso no solo de los seres humanos, los caballeros o los jinetes, sino también de los animales. En este cuadro también de la primera época de la juventud de Degas es posible ver ese deseo del pintor por dar cuenta de el cuerpo en su movimiento, tanto el cuerpo humano como el cuerpo de los animales, y con otra característica que alcanzamos también de la cual nos alcanzamos a percatar en algunos de los cuadros que vimos en el ciclo anterior, y es como la revolución industrial forma parte del paisaje y de una manera que no es comparable con la forma como hoy, con esta conciencia ambientalista que cada vez se hace más importante, en esta época prácticamente las chimeneas, que las vemos aquí en un número importante, eran como, por decirlo de alguna manera, casi que parte natural del paisaje, como lo era la ciudad. En otras palabras, la presencia de la industria, la presencia de la ciudad con todas sus modificaciones
de la naturalidad de un paisaje silvestre, entra a ser parte de lo que podríamos llamar el mundo exterior, sin las connotaciones éticas y morales que hacemos hoy cuando constatamos el deterioro ambiental. Entonces, y esto no es solo en Degas, en prácticamente casi todos los pintores vemos del impresionismo, vemos cómo hay hay un interés por plasmar el mundo emergente de la industria, que en otras palabras significa o significaba gran posibilidad de bienestar para el mayor número de personas en el entorno burgués al que me estaba refiriendo antes, como todo ello en cierta medida no son elementos antagónicos del paisaje, sino por el contrario son elementos complementarios del mismo. Con este cuadro, Mujer con crisantemos, también hecho en el entorno familiar del pintor, vemos ya un cambio que empieza a perfilar la dirección hacia la cual quiere encaminarse Degas con su desarrollo artístico. Por supuesto, es necesario anotar que en estas tres pinturas, la que vimos de la familia Belelli, la escena de los caballeros antes de la carrera de caballos, vemos, por supuesto, la presencia de un pintor con una dinámica muy, muy fuerte, de, tanto en originalidad como en presencia para la historia del arte. Y aquí en este cuadro de Mujer con crisantemos es interesante ver cómo, siendo el objeto de la pintura la señora, que era pariente y, como les decía, del entorno familiar del pintor, no es el objeto central del cuadro. El objeto central del cuadro, no sobra afirmarlo, es el florero con las flores de verano propias de la estación, que son los crisantemos. El otro punto es que si bien el cuadro de la familia Belelli es un cuadro de gran formato, de 250 por 253, poco a poco Degas va a modificar el formato para primero hacerlo más pequeño. Estamos frente a un cuadro que tiene 74 por 93 centímetros. En 1868, y siguiendo, estoy mostrando aquí las obras más importantes del pintor. Degas sorprende al público con una pintura que hasta el día de hoy no deja de ser inquietante. Esta pintura lleva dos títulos, el interior y el otro, sobre todo en Francia, se conoce como, con el nombre de la violación. Ustedes saben, la prostitución en el siglo XIX fue una actividad que tenía, por supuesto, una actividad y una eh, eh, determinación de la mujer que en cierta medida es diferente de la forma como hoy se mira el asunto de la prostitución. Yo quisiera compartir con ustedes dos interpretaciones que se han hecho sobre este cuadro a propósito de la violación y dos conexiones que los historiadores del arte han tratado de establecer. La primera es de un autor, dijéramos, la primera que quiero mostrarles, pero la segunda en orden a la composición, es que este cuadro está relacionado con una serie de grabados que Degas conoció antes de pintar. Estamos haciendo referencia a lo que en esta época, estas litografías publicadas en el año 41, Les Lorets. Tenemos la placa 5, que es la que muestra una enorme similitud con lo que quiere hacer después de Degas, y que en cierta medida sí trata de mostrar
razón de por qué en este cuadro el objeto es el de está estrechamente relacionado con la prostitución. En primer lugar, el sitio Les Lorets hace referencia a un barrio, el título de Les Lorets hace referencia a un barrio, a una barriada de París, donde en esta época del siglo XIX había un número importante de prostíbulos. Y pues tal como hemos dicho en el cuadro de la violación de Degas, la mujer está de espaldas al hombre que está enfrente de la puerta y apoyado contra ella, con las piernas abiertas y las manos en los bolsillos. Desde arriba, como mirando su premio. Su mirada está fija en la mujer de una manera significativa que está sentada, fíjense ustedes, sobre un cuero de animal. Esta es una interesante apropiación iconográfica porque prácticamente lo que nos está sugiriendo es que aquí la mujer parece estar reducida a el estatus de un animal. El estatus de un animal en esta época del siglo XIX es como una especie de eh, animal doméstico, no una persona. No solo la posición del hombre recuerda el cuadro de Degas, sino también la mujer, quien está en una posición comparable, levantando su mano a la derecha de la cabeza y su vestido cayendo del hombro. Incluso los cuadros de las paredes y los vestidos abandonados en el sofá pudieron haber inspirado a Degas. Las Lorets hace referencia entonces al vecindario que decíamos de París y si bien aquí no vemos la cara de nostalgia, tristeza de la mujer, pues sí tenemos una similitud importante. El otro punto es que, si ustedes se dan cuenta, tanto en la inscripción se hace referencia como a las cartas que vemos encima de la parte frontal del cuero del animal, tenemos un juego de cartas. Y la traducción de la inscripción del grabado dice, el rey de Tréboles está de viaje y la mujer morena atiende a un hombre de pelo mono. Que no es otro sino la J de corazones. Este tipo de referencias entre cartas, prostitución, la presencia del cliente en la habitación, entonces, pues constituyen una manera de establecer una interpretación a propósito de este cuadro que, como les decía, ha dejado mucha sombra de inquietud y posibilidades de interpretación cuando se hace un análisis de conjunto de la obra del pintor. La segunda interpretación que de hecho, como les decía, fue establecida por historiadores del arte primero, está relacionada con una obra una novela que Émile Zola publica poco antes de la pintura de Degas. Es muy interesante, la novela lleva por título Teres Raquin. Aquí tenemos un aviso publicitario. No sé si ustedes se han dado cuenta que en el conversatorio he ido de manera eh, eh, sutil, he ido presentando también cómo en esta época del siglo XIX cobra especial importancia como el trabajo de comunicación, la publicidad. Y la publicidad nace en gran medida en una vecindad muy fuerte con el desarrollo del arte, en particular con el impresionismo.
Vamos a ver más adelante algunos otros ejemplos de este caso, pero quiero concentrarme en este aspecto de la novela y quiero para ello leer una parte en la que Solá hace una descripción que está muy cerca de lo que vemos en el cuadro. Entonces voy a poner otra vez el cuadro y hago la lectura del párrafo que me interesa conectar con la pintura. Dice, comillas, Laurent cerró la puerta con cuidado y detrás de él y se quedó allá un momento recostándose contra la puerta, con una expresión ansiosa y confundida. Un fuego brillante ardía en la chimenea, que proyectaba manchas doradas que revoloteaban por el techo y las paredes. La habitación estaba entonces iluminada por un resplandor brillante y vacilante que atenuaba la lámpara sobre la mesa. La señora Raquin se había empeñado en arreglar la habitación atractivamente, todo de punta en blanco y con aromas como para servir de nido a amantes jóvenes. Laurent avanzó unos pasos. Sin hablar, se quitó su abrigo. En mangas de camisa, echó un vistazo a Thérèse, quien seguía inmóvil. Él parecía dudar. Entonces se dio cuenta del hombro rosado y se inclinó presionando sus labios contra ese pedazo de piel desnuda. La joven retiró su hombro con rapidez, volviéndose abruptamente. Miró a Laurent con una mirada de repugnancia y temor. Él se echó para atrás, confuso y disgustado, como si estuviera invadido de terror y gran disgusto. Cierro comillas. Entonces, esto es bien interesante porque cualquiera de las dos interpretaciones eh, pues ofrece una riqueza en la comprensión del mensaje del cuadro. En ambos casos, fíjense que en la habitación, tanto aquí pues es un sofá y en este es una cama sencilla. No es la cama marital de los esposos. Tiene y puede ser eh, la habitación de la prostituta, que en este caso, y dado los comentarios que hacen otros historiadores del arte, ese carácter transeúnte se ve en la presencia de la maleta que encontramos sobre la mesa. Es decir, que la prostituta prácticamente tenía que cambiar de lugar de residencia por los distintos hoteles donde atendía a sus clientes. Bien, con esto entonces continuamos el desarrollo artístico del pintor y tenemos en este cuadro que lleva por título Los Malhumorados, tenemos la presencia de dos personajes cercanos a Degas. Por una parte, el escritor Edmond Duranty, quien, como ustedes recordarán de lo que decíamos eh, en el ciclo anterior de conversaciones, es uno de los primeros críticos en destacar la importancia y la relevancia del movimiento impresionista en la vida artística francesa. Y la señora es la modelo Emma Taubigny, quien sirvió de modelo, no solo para Degas, sino para otros pintores. Es muy interesante llamar la atención sobre este cuadro por lo que decía antes a propósito de la captura de la expresión emocional. En este caso, la sensación de mal humor que vemos especialmente en Duranty. El detalle, pues, si bien el señor es un escritor afamado, un crítico de arte, la escena parece más, y algunos críticos lo han hecho ver así, como un banco.
un banco, al final, al fondo ven ustedes lo que puede ser la caja, en este momento cerrada, y aquí la expresión de relativa incertidumbre por parte de la señora respecto de eh, el regaño que acaba de recibir durante. En este cuadro de 1865 nos encontramos con la princesa Pauline de Metternich, que se encuentra en la Galería Nacional de Londres, que es un cuadro muy interesante, no solo por la presencia de la mujer en la obra del artista, sino en particular por la conexión que tiene la pintura con la fotografía. Como decíamos en el conversatorio anterior, el invento y despliegue de la fotografía es decisivo en el siglo XIX, en particular en la segunda mitad. Entonces, la fotografía supone para el pintor un riesgo, un reto, perdón, en la creatividad. El pintor prácticamente tiene que dar las posibilidades que ofrece la fotografía como espacio de representación de la realidad, pues el reto del pintor es trascender aquello que definitivamente la fotografía no puede hacer. Y eso lo vemos en este cuadro, donde por supuesto ustedes ya pudieron detectar las similitudes no solo en la composición de la cara de la princesa, sino también del vestido. Pero vemos que el óleo tiene unas características pictóricas que, por supuesto, difieren sustancialmente de la foto. Es de anotar en este caso del retrato de la princesa Pauline de Metternich, eh, el esposo era el embajador del Imperio Austriaco en la corte de Napoleón III. Eh, Después la pareja se queda viviendo en Francia, siendo esta señora personaje de la más alta sociedad francesa, y eh, pues es de anotar para evitar la confusión que es el heredero del político, el famoso príncipe de Metternich, que jugó un papel fundamental unos 40, 50 años antes en el conflicto con las guerras napoleónicas, pero es descendiente del príncipe de Metternich. Como les decía entonces, buena parte de los primeros años de realización artística de Degas fueron desarrollados con el apoyo de familiares y amigos. Tenemos en este caso otro cuadro eh, relacionado con la Plaza de la Concordia, el Vizconde de Lepic con sus hijas. El Vizconde de Lepic era amigo personal de Degas y adicionalmente también era pintor. No tenemos tiempo aquí para exponer algunas de sus pinturas. Fue un pintor menor, pero en este cuadro me interesa destacar varias cosas. Primero, y eso va a ser un asunto que nos entretenga en lo que viene a continuación, es el tema del realismo. Si bien en este cuadro no tenemos la expresión realista de lo que nos permite lograr una foto, como en este caso, sí tenemos eh, el deseo del pintor por no dar, pues de no poner la escena como si fuera una escena producida completamente por la imaginación.
no vamos a tener ocasión de ver algunos de los cuadros históricos de Degas relacionados con episodios de el pasado de la historia francesa y cosas por el estilo, pero sí quisiera en este cuadro que poco a poco va a perfilar lo que va a constituir el estilo del pintor, que sí hay una enorme preocupación de Degas por dar cuenta del mundo como es. Y en este caso particular lo vemos a propósito del encuadre que hace el pintor sobre la Plaza de la Concordia. Quienes hayan estado en París no solo reconocerán la forma como se encuentra la calle que da al Jardín de las Tullerías con el muro que vemos aquí, esto prácticamente continúa así, sino también la perspectiva, es decir, hay un intento de el pintor por decir, si alguien se coloca en un punto determinado de la Plaza de la Concordia, verá los edificios que se están pintando aquí y la organización de la plaza y de las calles como aparecen representadas en la pintura. Eso en cuanto a la estructura del cuadro. Hay otro asunto que merece una atención a propósito de lo que vamos a ver a continuación y que ya anunciábamos que se prefigura en el primer cuadro de la familia Bellelli, que es lo que a mí me parece apasionante en la historia de la pintura, que no es otra cosa que el estudio de la mirada y sobre todo aquí la mirada dialogante. ¿En qué sentido quiero aquí hablar de la mirada dialogante? Y es que el sujeto que está aquí cortado por el margen izquierdo del lienzo está mirando lo mismo que nosotros estamos mirando. Por supuesto desde otra perspectiva, pero tiene la presencia de este caballero aquí, tiene la capacidad de servirnos de indicador hacia dónde debemos dirigir la mirada. Y ese es un asunto que en pintura me parece muy interesante analizar y que lo vemos presente en Degas, lo vamos a ver más adelante en otros cuadros, por supuesto, pero que pues el caballero de la izquierda nos invita a centrar nuestra mirada en Le Pic. Entonces, Le Pic no solamente es el objeto del cuadro, sino es el objeto de la mirada desde adentro del cuadro, que por supuesto tiene una, eh, o nos ofrece una razón para un análisis más cuidadoso de lo que queremos mostrar. Bien, en ese proceso de formación del artista, poco a poco, pues ustedes por supuesto saben que Degas va a ser uno de los pintores que dedica gran parte de su obra a dar cuenta de la vida pictórica de lo que ocurre en los espacios como la ópera, el teatro, los café conciertos. De hecho, buena parte de la enorme producción artística de Degas está relacionada con el tema del ballet, como veremos a continuación. Y este es uno de los cuadros en el que pues percibimos eso con una enorme claridad. Se trata de el cuadro Mademoiselle Foch en el ballet La Source, que fue un ballet que tuvo muchas representaciones en esta época en París, y esto también nos sirve para hacer una conexión sobre la que tampoco podemos indicar muchos aspectos, y es esa conexión entre historia del arte y música, entre arte pictórico y música. El cuadro anterior está en el contexto de lo que nos ofrece un pintor
impresionista inglés, estoy refiriéndome a James Whistler, que hacia 1863 ofrece una serie de cuadros que llevan por título Sinfonía en Blanco. Creo que en el conversatorio anterior mostré unos dos o tres y aquí quería mostrar el número tres que tiene ejerce una influencia en Degas muy importante y a la que no quería dejar de mencionar. Bien, en este ejercicio que acabamos de indicar a propósito del tema y la problemática relacionada con la mirada en clave de diálogo, tenemos este otro prácticamente es un cuadro, es, mujer con prismáticos de campo, donde Degas hace todavía más explícita esa función dialogante del cuadro con el espectador. El espectador es objeto de mirada de lo que está en la representación. Y pues Degas le va a dar a esa problemática de la mirada un énfasis particular bien interesante que espero compartir con ustedes en las diapositivas que vienen a continuación. Con lo anterior, me interesa también mostrar cómo, a diferencia del resto de los pintores impresionistas, Degas no es un pintor de exteriores. De hecho, se dice de Degas que quien además de ser un hombre tremendamente conservador, es una persona que en este punto decía que la pintura era para hacerla en interiores. Eh, por los contrastes, incluso llegó a afirmar que la policía debía estar pendiente de quitarles los objetos a los pintores que estuvieran por ahí al aire libre haciendo sus cuadros. Tenía un sentido del humor bastante particular. En este cuadro, la orquesta de la ópera, con Dijao, el que está tocando el fagote en el primer plano, encontramos varias cosas interesantes que merecen nuestra atención. En primer lugar, eh, lo que ya hemos dicho, con el esfuerzo de Degas por dar cuenta de un aspecto de la realidad cultural propio de la época, como es la presencia predominante de espectáculos como la ópera, el ballet y, en segundo lugar, la forma de dar cuenta de la estructura del mundo, de ese mundo novedoso, que como vemos aquí es una composición en la que por lo menos podemos apreciar varios planos, por lo menos 4 o 5 planos. Si nos venimos de atrás hacia adelante, encontramos en primera instancia el plano de un grupo de espectadores que está en oposición al espectador de la obra, es decir, nosotros que estamos en uno de los palcos. Aquí tenemos un segundo plano, que es donde estamos nosotros, o está el pintor pintando lo que vemos enfrente. Un segundo plano, que es el plano de las bailarinas, eh, contrastado con un tercer plano, que es el plano de los músicos. Y dentro del plano de los músicos es muy interesante la calidad y la capacidad de Degas para mostrarnos a cada uno de los músicos en una expresión diferente frente a la ejecución de la partitura musical. Tenemos a Dijao en una expresión de tocar el fagot acompañado por
los otros músicos en diferentes expresiones de lo que significa la ejecución musical que en este momento se está presentando en la ópera para dar soporte musical a la escena de ballet. Entonces, pero no solo está esa diferenciación de planos, sino es importante también destacar la forma horizontal como se proyecta la representación, que en este caso es prácticamente es poner la línea de horizonte en la línea ligeramente arriba de los músicos en cuanto tal. Aquí tenemos un cuadro con un esfuerzo parecido, en la que aparecen solo dos planos, el plano de los músicos en primera instancia y las bailarinas en segundo, posiblemente en el momento final de una representación, donde la bailarina principal agradece al público los aplausos de los que es objeto por su ejecución. Y tenemos al final la presencia relajada, si se quiere, de las otras bailarinas que ven con expectativa el recibimiento del aplauso al final de la obra. Y también de manera independiente a lo que ocurre en el plano anterior, vemos en el primer plano cómo los músicos están ya en la actitud de haber terminado la ejecución musical, es decir, están en estado de pausa. Muy bien, llegamos entonces así a uno de los primeros cuadros sobre el tema de las bailarinas, que como les decía, constituye para Degas un desafío no solo por la novedad. De hecho, Degas es quizá uno de los pintores que más le ha dedicado su obra a el tema de las escenas del ballet con los dramas propios de las bailarinas. Y eh, aquí también empezamos a ver una transformación en lo que podríamos llamar lo que constituye la materialidad del cuadro. Degas también se caracteriza por ser un innovador en el uso de los materiales. Poco a poco abandona el óleo, incluso como lo vamos a ver más adelante, hace un esfuerzo enorme por combinarlo en particular con trementina. La trementina tiene la propiedad de aligerar el óleo, permitiendo unos trazos que, como vamos a ver, pues, ofrecen alternativas desde la factura del cuadro muy importantes para lo que se quiere representar. En este cuadro, que tiene una continuidad con los que estábamos viendo antes, es que cada una de las bailarinas está en una expresión corporal diferente y una expresión corporal diferente que refleja las tensiones que eh, cada cuerpo tiene en este caso, el ejercicio de planeación, el ejercicio de preparación antes de la ejecución real. Entonces vemos como la primera bailarina hace un esfuerzo para lograr la posición en la que se encuentra, mientras que en la parte de atrás vemos tres posiciones diferentes relacionadas con el descanso o, si se quiere, con el apoyo de la barra de otros movimientos corporales parecidos. Y hay un detalle que merece la pena ser mencionado, lo vamos a ver con más detalle en otros cuadros que vienen a continuación, a propósito de lo que decíamos antes, de esa conexión de Degas con el realismo. Es interesante porque Degas no lo había dicho, pero pienso que es el momento oportuno de hacerlo. Degas es uno de los pocos, junto con Pissarro, es uno de los pocos pintores que
expone en las 8 exposiciones que el grupo realizó. Como lo vimos a lo largo del conversatorio anterior, los pintores impresionistas, en parte por el rechazo que sufrieron por parte del Gran Salón y por las razones de incomprensión de la clase intelectual francesa, les dio por armar su propia colección y su propia presentación. Pues Degas fue uno de los pocos, 2 o 3 pintores que estuvo presente en todas las exposiciones del grupo. Eh, pero a pesar de eso, Degas no se consideraba a sí mismo un impresionista. Vamos a ver también ese detalle. Decía, yo la verdad soy un realista. Esto entendido en la forma más amplia en que puede entenderse el realismo en pintura, y vamos a dar cuenta de ello en algunas de las próximas diapositivas. Pero a propósito de eso y en conexión con lo que decíamos sobre el realismo en este cuadro de la Plaza de la Concordia, hay un detalle que no está relacionado aquí con la estructura del cuadro, sino con un detalle mínimo, y es el detalle de esta regadera. No sé si en la actualidad sea un asunto que forme parte de lo que se requiere para hacer una clase de ballet o un ejercicio de las bailarinas, por las condiciones que hoy es posible lograr del piso y de la superficie sobre la que se baila. Pero no sé si ustedes recuerdan en algunos escenarios, en representaciones de ballet, que uno ve una especie de polvo, arena, en el escenario. Sobre todo cuando uno está ubicado en la parte superior del teatro, uno ve que en el escenario hay arena o polvo, que tiene la propiedad de evitar que las bailarinas se resbalen con tanta frecuencia. Es decir, da el piso más la arena un tanto humedecida. eh, es un elemento que le permite un mayor agarre con las zapatillas que lleva la artista. Eh, ¿En qué sentido es entonces la presencia de la regadera un elemento realista? Pues en el sentido en que la regadera es como el punto de contacto que le permite al artista llamar la atención sobre el hecho de que esta no es una escena de la imaginación, es una escena que tiene un sustrato de realidad muy fuerte y que no está solamente relacionado con lo que hacen los cuerpos en sus tensiones, como lo vamos a ver también en otros cuadros, sino que tiene que ver con si quieren ustedes, una dimensión formal de lo que se entiende por realismo. Y eso me parece que Degas lo muestra de manera genial en este cuadro titulado Bailarinas ejercitando en la barra. Por un lado, entonces, constatamos cómo Degas muestra aquí 2 posiciones corporales, en este caso de las bailarinas, con su composiciones del cuerpo que requieren de una enorme tensión muscular. Ese es un punto importante. Un segundo punto es la técnica usada en este cuadro. Va a ser lo que constituirá para Degas un desarrollo fundamental para su carrera, y es el uso del pastel. El pastel, a diferencia del óleo, permite primero trazos más rápidos, lo cual en una pintura de estas características viene muy a la mano respecto de la dinámica de la escena. Por dinámica de la escena entiendo pues una modelo o una bailarina no puede estar así todo el día para que el pintor la pueda capturar, en este caso con un óleo, sino que tiene que el pintor captar la escena y con la memoria muy rápidamente reportar lo que ha visto.
Ese es el segundo detalle. Entonces, tenemos en primer lugar una captura de la atención corporal, tenemos en segundo lugar un uso del aspecto material, en este caso la técnica del pastel, que permite, como les he dicho, una captura más rápida de los detalles significativos que deben estar o no en la representación. Y en tercer lugar, volvemos al tema de la regadera. Este tema de la regadera, entonces, voy a tratar de exponerlo, hacer todo mi esfuerzo para plantearlo con la mayor claridad y espero, si hay inquietudes, por favor, me interrumpen eh, diciendo lo siguiente. Hay un aspecto que tiene que ver con la forma como nosotros o en general los organismos vivos percibimos visualmente y está relacionado con el asunto de la oclusión de la forma. Con oclusión de la forma es que todos los cuerpos que pueden ser vistos eh, pueden en un momento tapar lo que está detrás de ellos. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, que las bailarinas ocluyen la forma de la pared. La sombra también la ocluye. Entonces, esta sombra que vemos aquí, nosotros inferimos que esto es una sombra y no una mancha de la pared, precisamente porque la luz que viene en esta dirección se proyecta de tal manera que el cuerpo de la bailarina ocluye eh, el, eh, el segmento de la pared en el que se encuentra la sombra. Entonces, en teoría de la percepción, los seres humanos en particular, pero no por ello muchos animales también lo hacen, es que por vía de la oclusión de la forma, los animales podemos, animales y seres humanos podemos identificar lo que en un cierto momento no podemos ver. Para un animal, digamos una cebra, es muy importante no solamente poder detectar un león o un animal amenazante, sino también su sombra. Entonces, para seres como las cebras o en general muchos de los antílopes, como para nosotros como seres humanos, pues es importantísimo no solo percibir el objeto, en este caso las bailarinas o en el caso de la cebra percibir el león con suficiente antelación, sino también las oclusiones que da la forma del objeto. Si eso resulta claro y suficientemente bien aclarado, entonces aquí ocurre también una cuestión y es que si nosotros, por supuesto, no somos, tenemos cualidades perceptivas diferentes a la de los leones, porque también nos movemos en un ámbito cultural completamente inaccesible al resto de los animales. Entonces, con la oclusión de la forma, pues nos ocurren cosas muy interesantes. No sé, por ejemplo, si ustedes han visto que la habilidad que tenemos los seres humanos para detectar y poder reconocer a una persona de espaldas. Es decir, tenemos muy poca información visual, pero información visual suficiente para decir allí va tal persona. Y no la vemos de frente, no le vemos la cara. Nuestra memoria ha identificado incluso de manera no consciente las formas que tiene una persona cuando está de espaldas. En un comentario muy interesante de hace unos 30 años, tal vez, hay en un libro que publicó Héctor, el caricaturista, publicaron, el espectador publicó un libro de Héctor Osuna sobre, un libro sobre la caricatura de de Héctor Osuna, y el libro fue prologado por García Márquez. Y es muy interesante porque en la portada del libro aparece Osuna visto de espaldas.
el prólogo le fue encargado a García Márquez. Y García Márquez decía lo siguiente, después de haber seleccionado, a lo mejor en compañía del mismo Osuna, esa caricatura que les digo de Osuna de espaldas frente a su tabla de dibujo, decía García Márquez que no había nada más peligroso que ser objeto de una caricatura de un artista capaz de caricaturizarse él mismo por la espalda. Porque, por supuesto, uno puede ver la espalda de otros, pero no la espalda de sí mismo. Y para ver la espalda de sí mismo, pues se necesita una habilidad mental todavía más importante. Esto entonces, dice García Márquez, un poco en forma muy similar a lo que estoy diciendo aquí, y es la capacidad que tenemos los seres humanos para, a partir de la oclusión de la forma, poder identificar a una persona, no solo por su sombra, sino por la espalda. Si ese segundo asunto está claro, entonces viene el tercero, y es que en pintura la oclusión de la forma se puede lograr no solo por la oclusión directa, en este caso la de la sombra producida por la bailarina, sino también por otro objeto. Y seguramente ustedes ya pueden identificar aquí qué objeto es el que está ocluyendo la forma de una manera análoga a cómo lo hace la bailarina en la barra. Me estoy refiriendo a la jarra. En otras palabras, lo que quiero sostener en esta interpretación, y lo conecto con lo que mencionaba a propósito de teorías de la percepción humana, es que la jarra tiene la estructura de oclusión de la forma que tiene la bailarina de la derecha. ¿Sí lo vieron? Y me parece que para entender esto mejor, es posible, además de lo que he dicho sobre la percepción en animales como la cebra y el león, como lo he dicho a propósito del caricaturista Osuna y la forma como García Márquez indica que Osuna ha captado tan bien la esencia de lo que quiere caricaturizar, que es capaz de pintarse el mismo de espaldas. Quiero hacerlo con ahora, para reforzar el argumento de la mejor manera posible, lo quiero hacer con elementos de la historia del arte. En un conversatorio anterior hablábamos de un cuadro de Paulus Potter, un cuadro muy interesante en el que aparece en un primer plano un toro, y al fondo del cuadro vemos una representación de una ciudad holandesa. Si se acuerdan, aquí de ese cuadro, aquí tenemos otro en el que prácticamente nos sobra una referencia al título. Pero la pregunta es, ¿por qué vemos aquí 4 toros? Entonces, no solamente es por sus características como animales, sino porque encontramos también una oclusión de la forma. Lo que hace si quieren ustedes, este perfil, es que con unas manchas de pintura el artista es capaz de llamar la atención muy rápidamente del espectador de que esto es un toro. En el caso de la pintura realista, esto no supondría un problema, pero cuando nosotros nos preguntamos por otro tipo de pintura, en particular, por ejemplo, lo que se ha hecho con pinturas del siglo XX, es decir, el siglo pasado, aquí, como lo vemos en este caso, aquí, ¿qué es lo que nos impide ver el fondo del cuadro? Por supuesto, nuestra mentalidad y nuestro cerebro muy rápidamente nos dice que aquí hay una vaca, pero en términos perceptuales, nuestro cerebro lo que ha hecho es brincarse un estadio intermedio en el proceso de percepción, en el sentido en que lo que estamos viendo aquí es la oclusión del plano de fondo. Y ese plano del fondo se obstruye con el perfil de lo que podemos identificar con una vaca, como una vaca.
Alguien puede hacer referencia, pues veamos las ubres, pero igual, las ubres lo único que están haciendo es imponiendo una, si quieren, una restricción visual que nos impide ver el fondo del cuadro. Como lo interesante por lo general no ocurre en el fondo del cuadro, sino en lo que hay antes del fondo, interesante no solo en el sentido biológico, para un león lo importante de la escena no es el cielo, no es el piso, que es lo que en términos biológicos correspondería al plano de fondo. Lo interesante para un león, como para cualquier predador, es que enfrente está el próximo almuerzo. Y para seres humanos impregnados de cultura, lo interesante entonces, por supuesto que puede ser también las nubes o los pájaros, pero lo interesante es lo que está en el primer plano. Y en este caso, pues es ciertamente la vaca que, como nos dice Jean Dubuffet, tiene una nariz sutil. Aquí entonces, después de esta, no sé si larga, pero de esta exposición, nos encontramos con que Degas, eh, quiero mostrar la analogía entre la oclusión de la forma establecida por la regadera con la oclusión de la forma establecida por la bailarina, tratando de mostrar que entre las dos hay una continuidad en lo que se refiere a la estructura misma de la representación. Entonces, esto me parece que es un detalle muy interesante y que espero haber expuesto con la claridad que se merece. Y no son solo ejemplos únicos. Y no son ejemplos que tengan que ver con el arte contemporáneo. Son asuntos que van, como vamos a ver a continuación, que han jalonado la historia del arte prácticamente desde su preocupación en la estética de Platón. Para Platón era ya un problema dar cuenta de cómo unas manchas materiales, en este caso de óleo, dan cuenta de un mundo que el espectador es capaz de construir en lo que ve y en lo que su cabeza piensa acerca de lo que ve. En este caso, cuatro toros en el campo, o la vaca con la nariz sutil, o la bailarina en la barra. Y la bailarina en la barra puede ser epitomizada, si quieren ustedes la expresión, por un objeto que estructuralmente guarda una cierta analogía con la bailarina. Fíjense ustedes entonces lo que quiero indicar con la jarra. Y eso es lo que vemos en esta escultura de Picasso, titulada La mona y su cría, o el babón y su cría, como aparece el título de esta obra en inglés. En este caso, pues alguien rápidamente puede identificar, pero que la cara, la cabeza de la mona es otro objeto, es un carro. Pero entonces nosotros como observadores tenemos derecho para decir que es un carro. Entonces ahí es donde este tema de la oclusión de la forma nos permite hacer estos brincos conceptuales, si quieren ustedes, para decir que aquí lo que vemos es una mona, un baúl, ¿no? Y no un carro, aun cuando por la oclusión de la forma lo que tenemos a la vista es los elementos parciales de un carro. Incluso alguien podría decir, y mire las orejas son las orejas de tazas, y los ojos son piloto y copiloto respectivamente, y así por el estilo. Entonces, esto, fíjense que no es un problema de Degas, es un problema que va hasta Paulus Potter, incluso más atrás. Tenemos otro cuadro de danza, luego de haber visto este
problema complejo del realismo y a propósito de lo que intenté explicar en torno al asunto relacionado con la percepción y lo que denominamos en sentido técnico la oclusión de la forma. Eh, y vuelvo a escenas relacionadas con la danza y la representación, en este caso particular, de las bailarinas con fíjense, otros elementos realistas muy presentes en el cuadro y es como el instructor que marca el tiempo con el bastón hace una referencia táctil como diciendo más despacio. Hay un juego de miradas entre el instructor, la bailarina y las otras bailarinas que están atentas a lo que está haciendo esta otra. Mientras que en otros dos grupos encontramos otras tensiones propias de una escena de descanso, de preparación de la escena de ballet. En este cuadro, la repetición en el escenario es muy llamativa también la expresión de las diferentes actrices, en particular la expresión de cansancio de esta de bailarina que está, como vemos, al final de una representación y mostrando justamente el cansancio de la actividad que acaban de ejecutar. Este cuadro, a propósito del surgimiento que mencionábamos antes, de la nueva materialidad, aquí tenemos lo que mencionaba hace un instante, de cómo la trementina ayuda a aguar el óleo, permitiendo no solo diluir, en este caso, el plano de fondo, sino eh, permitiendo pues pictóricamente una realización apropiada de lo que constituye una escena del peinado. Lo que quiero mostrar aquí con este cuadro es cómo el pintor nos ofrece la oportunidad de entender que la representación también está mediada por la materialidad. En otras palabras, no solo hay una serie de problemas estructurales, como lo veíamos antes a propósito de lo que mencioné sobre la oclusión de la forma, ejemplificada en la presencia de la regadera para regar la arena humedecida, sino también en la materialidad para eh, ver, en este caso, por ejemplo, la arena del fondo se visualiza mucho mejor con el diluido del óleo. La superficie de el piso, en este caso la arena cerca de un cuerpo de agua, pues se hace mucho más clara a la percepción gracias a la materialidad usada en la expresión. En este caso, el óleo aguado con trementina. Y eso lo vamos a ver en la introducción cada vez más fuerte del pastel. A propósito de ese tema de la presencia de la mujer en la vida cotidiana, pues esta escena es muy llamativa por varias razones. Primero, está la mujer tomando una bebida típica de hombres, el ajenjo. En el conversatorio pasado mostramos también una escena de mujeres bebiendo ajenjo y esa escena ese cuadro de Manet fue tremendamente criticado por
precisamente los prejuicios que había en la sociedad francesa respecto de los poderes del ajenjo. Pero aquí me interesa también mostrar otro asunto, y es cómo Degas muestra en plano de igualdad en un café al hombre, en este caso fumando, y la mujer, una mujer que poco a poco empieza a tomar y hacer parte importante de la vida cotidiana. En este caso, una mujer en un bar. Esto es importante también en otro contexto y recuerdan ustedes al amigo Duranty, el que aparece en el cuadro Los Malhumorados. Bien, pues en 1876, en esta época, eh, Duranty escribía a partir de los encuentros con Degas y Manet en el Café Garbois. No tenemos certeza de que esta sea una escena del Café Garbois, pero en ese café solían encontrarse algunos de los pintores impresionistas, entre ellos Manet y Degas. Dice Duranty lo siguiente: adiós al cuerpo humano, tratado como una vasija por sus curvas decorativas. Lo que queremos hoy es la nota distintiva del hombre moderno, visto con las ropas que viste, en su propia casa, en la calle, en la compañía que frecuenta, observado en la privacidad de su hogar con la marca indeleble de su profesión. Bailarina, prostituta, hilandera, artesana de sombreros, etcétera. Muestra nada más la espalda de un hombre, pero deja revelar su temperamento, su momento, su clase social. Las cosas más ordinarias y la gente tienen miles de maneras de ser inusuales. Y esta es una de esas miles de maneras de ser inusuales que Degas ha capturado con eh, eh, ha capturado con gran inteligencia. Y volviendo sobre una referencia a la que ya habíamos dicho antes a propósito de la pintura en interior y exterior, Degas era un claro defensor de la pintura en estudio. Y decía lo siguiente a un pintor amigo suyo de apellido Janot, eh, quien admitía él haber pintado al aire libre y le decía: ahí es donde usted se equivoca, usted quiere dar cuenta del aire más allá de las paredes, del aire que respiramos, pero una pintura es en primer lugar un producto de la imaginación del artista, nunca tiene que ser una copia. Si se puede arreglar el trabajo con 2 o 3 toques de la naturaleza, está bien, pero el aire que encontramos en los grandes maestros no es el aire que respiramos. Y he puesto aquí, no he puesto los títulos sí, para poder ver el cuadro en toda su dimensión, con un aspecto que me interesa señalar en particular sobre el uso del pastel. Para captar instantáneo de esta escena, el óleo no es suficiente. Por supuesto, ustedes me podrán decir, para eso está la fotografía y una fotografía pues permite rápidamente con un clic hacer la toma instantánea. Pero como el arte en este momento está más allá de la fotografía, el pastel cae como anillo al dedo para una representación rápida de toda la gestualidad que podemos percibir en esta escena. Que volvemos al punto. En esta escena de café concierto tenemos las actrices, las coristas en este caso, tenemos a los músicos y tenemos posiblemente algunos de los espectadores en esta parte del primer plano. Pero el pastel permite con esos rasgos
así como lo veíamos en este cuadro, como la diluida, el óleo aguado permite dar cuenta, en este caso, de la superficie arenosa al lado del cuerpo de agua que vemos a la izquierda del cuadro. En este, los rayos del pastel permiten rápidamente definir el vestido o los vestidos, el abanico, los rasgos de cada uno de las artistas. Esto lo vamos a ver con más claridad en otros cuadros a continuación. Aquí tenemos un cantante con guante negro en una de esas perspectivas inusitadas propias de Degas, que es, en este caso, como decíamos con el nombre técnico, una perspectiva en contrapicado. El picado es de arriba hacia abajo y el contrapicado de abajo hacia arriba, como lo vemos en esta escena que captura el vibrato de la cantante en un café concierto. Volviendo sobre la capacidad de Gapor ver la participación de la mujer en la vida cotidiana de la sociedad francesa, otro comentarista que hace una observación muy positiva sobre el trabajo de Degas es Georges Rivière. Rivière decía lo siguiente: Monsieur Degas es un observador que nunca exagera las cosas. El efecto que obtiene procede de la naturaleza misma. Es bien interesante contrastarlo con la cita del mismo Degas a propósito de la imaginación. Pero la imaginación no es la imaginación en el sentido de imaginar lo que no está en el mundo, sino al contrario, es dar cuenta de lo que está en el mundo poniendo a la imaginación a trabajar sobre el recuerdo. El efecto que obtiene procede de la naturaleza misma. Aquí encontramos varias mujeres por la noche sentadas en un café, mientras una de ellas, susurrando para sí misma, mordisquea la uña del dedo de manera muy mal educada, la otra pone todo su brazo enguantado encima de la mesa. Detrás de ellas, en el bulevar, la multitud comienza a dispersarse. Esta es una página de historia contemporánea. Entonces, es lo que decía Duranty antes y que coincide en este caso con Rivière, y es que eh, las, eh, las escenas más ordinarias tienen miles de maneras de ser inusuales. Y este es un caso muy bonito de esa manifestación. Otra escena donde aparecen los coristas o los extras en la técnica del pastel, en este caso sobre monotipo. Recuerdan ustedes, el monotipo es un tipo de grabado que solo se hace una vez. No permite hacer como los otros grabados tipos en serie, sino solo uno. En este es muy interesante otra vez el tema de las expresiones particulares de cada uno de los extras en el momento final de una representación. Y en un contraste que permite el pastel. Esto lo menciono porque, como vimos aquí a continuación, algunos historiadores del arte han indicado, en mi manera un poco, creo que es un poco confusa esa observación, que dicen que la estructura de la línea en Degas es muy similar a la de la de los cuadros japoneses. Me parece que no es del todo acertada ese análisis. Aquí vemos una estructura clara, una estructura diferenciada, unas líneas precisas. Por ejemplo, miren ustedes en el grabado de la derecha, el monte Fuji aparece claramente delimitado con el cielo, con las montañas, con el mar, con los otros elementos de la representación, así como en el de la izquierda encontramos las gotas de lluvia, los campesinos que van por el camino. En el caso de Degas
encontramos más bien lo que podríamos llamar una línea difusa, una línea rasgada propio de la materialidad del pastel y de la técnica para poder dar cuenta de esta imagen. Entonces, me parece que es un tanto diferente. Posiblemente Degas pues recibió influencia del grabado japonés, pero no en cuanto a la estructura de la línea y a la línea del dibujo, como algunos autores han pretendido decir. Lo mismo en este caso. Y aquí el tema me parece muy interesante por lo que quiero comentar a continuación, y es cómo el pastel permite de manera gráfica y permite la materialidad, permite de manera visual tener una percepción táctil. Vemos ustedes a la derecha del cuadro tenemos la persona que está mirando la escena, una dama con sus prismáticos y su abanico. Fíjense que el pastel permite una percepción táctil del abanico. Es como si los ojos, o mejor, con los dedos de los ojos de los dedos mejor, pudiéramos captar la textura del abanico como una textura diferente al rojo del terciopelo de la baranda del palco, o lo que vemos después en el plano, lo que vemos más atrás en el plano de fondo, el vestido de las bailarinas. Entonces, fíjense en este cuadro maravilloso de Degas, es posible entender el pastel como una técnica que nos da una impresión táctil a partir de lo que vemos. Es como si nosotros en nuestro cerebro conectáramos la impresión táctil que no podemos establecer en virtud de la modalidad visual, y cómo en virtud de esa modalidad visual podemos captar la textura no solo del abanico, sino de la piel de la señora en el regazo, del terciopelo de la baranda. Fíjense, prácticamente uno aquí puede identificar el trazado de la tela, de la urdimbre del terciopelo, como también la diferencia que hay en los trajes de las bailarinas y el pelo. Este cuadro tiene también una característica que la voy a conectar con esta escena de Toulouse-Lautrec, en el que no solo hace una representación artística de la bailarina de Cancan, Jeanne Avril, sino que es también una ficha o un afiche publicitario. Lo que quiero mostrar es que Toulouse-Lautrec parece haberse inspirado en este cuadro en la medida en que ustedes ven aquí que el instrumento envuelve la representación de manera parecida a cómo el cuadro envuelve la representación. En este caso es como si las bailarinas, en este caso están por supuesto en el campo visual de la persona que está viendo toda la escena, y lo hace aquí a partir del instrumento. Es como si el instrumento sirviera de marco para la escena de la bailarina. Que en el caso del afiche de Toulouse-Lautrec resulta más impresionante porque, si ustedes ven, hay en el lienzo una parte que es esta que está aquí, que nos permite entonces establecer dos planos, un plano exterior y el plano mismo de la representación. Con esto llegamos a otras representaciones de Degas a propósito de esta mujer que cada vez accede al espacio profesional y con un reconocimiento a propósito de la importancia del trabajo desarrollado por estas personas, como es el de las lavanderas.
poco a poco lo que vemos en Degas también es como una especie de dignificación del oficio, de oficios femeninos casi que reducidos a posición de esclavas, a trabajos profesionales absolutamente fundamentales en el desarrollo de una sociedad industrial compleja, como es el caso de las personas dedicadas a el lavado, planchado y organización de ropa blanca y ropa y trajes. Sin embargo, no es Degas el primero en hacer cuadros de lavanderas. Es un pintor anterior, Honoré Daumier, que es un pintor de la escuela realista y romántica, una generación anterior al impresionismo. Pero Degas, al igual que con las bailarinas, sí nos ofrece un número muy, muy importante en su producción dedicado al tema de las lavanderas. Otra vez con, en este caso, el tema del cansancio y la expresión emocional relacionada con un trabajo pesado. Que contrastamos aquí igual con la diferencia de actitudes en las dos personas, tanto en la bailarina como en su acompañante. Voy a pasar un poco más rápido ya viendo la hora y pues para otro asunto que quiero mostrar de la obra de Degas. Y es en tanto en la técnica sobre pastel, de pastel sobre papel, como en la técnica de carboncillo, que permite un trazo mucho, mucho más rápido que lo hace el óleo para captar la tensión muscular, en este caso de las mujeres en sus tareas cotidianas de bailarinas, de lavanderas, de artesanas. Eh, Para ello me voy a referir a un aporte significativo en la obra de Degas. Degas no fue solamente pintor, fue escultor. Sin embargo, gran parte de su obra escultórica se fundió mucho después de muerto. Vimos, Degas muere en 1917 y la mayoría de sus obras escultóricas empezaron a fundirse en la década del 20. Pero tenemos un caso excepcional de esta niña bailarina de la galería, está en la Galería Nacional de Washington, donde encontramos prácticamente una revolución también en la técnica de la escultura. Y aquí lo vemos en una crítica un poco negativa de Huysmans, donde pues en su negatividad también nos muestra la revolución. Y dice, la terrible realidad de esta estatuilla evidentemente produce ansiedad en el espectador. Todas sus nociones sobre escultura, sobre esas blancuras inanimadas, se anulan aquí. Por primera vez se muestra algo que no, pues el espectador está acostumbrado es a ver eh, la Venus itálica de Canova, a eso es lo que se refiere Huysmans con las blancuras, o la Venus de Medici que viene desde la antigüedad. Entonces dice, todas sus nociones sobre escultura, sobre esas blancuras inanimadas, se anulan aquí. Monsieur Degas revolucionó las tradiciones de la pintura, así como también removió hace un tiempo las convenciones de la pintura. Entonces, ¿qué resulta para el público? Muy extraño. Pues, en primer lugar, que el material. No es que no se hayan hecho esculturas en bronce antes, pero este bronce que está acompañado con una falda real de bailarina. Y un detalle que no pasó inadvertido a muchos de los observadores es que el pelo era pelo natural. Entonces eso era prácticamente para un observador acostumbrado a este tipo de representación escultórica, pues una verdadera revolución.
Otro aspecto muy polémico está constituido por este cuadro. En el conversatorio de hoy tenía dos temas polémicos: el papel de la mujer en ese proceso de inclusión, si se quiere, y de reconocimiento en la vida social francesa, y la forma como Degas da cuenta de esto. En este otro cuadro tenemos una dimensión por la cual Degas recibió unas críticas que no sabría decir si son inmerecidas o no. En este cuadro, en la Bolsa de Valores, que fue encargado por un comisionista de bolsa de origen judío que vemos aquí en el centro, los críticos, en particular de la comunidad judía, vieron este cuadro como una manifestación de antisemitismo por parte del pintor. Y lo menciono porque pues, no solamente Degas fue objeto de interpretaciones, no sabemos si positivas o no, pero en todas las direcciones. En el caso de las pinturas relacionadas con mujeres, pues algunos de los críticos sostenían que Degas era misógino. Y en este caso, que había un gran antisemitismo en su pintura, asunto que le costó la amistad con varios de sus amigos judíos. Entonces dejo ese aspecto a un lado para concentrarme en otro aspecto relacionado con la objeción de misoginia. En primer lugar, no es que quiera tomar partido por uno u otro aspecto, quiero recordar dos cosas. Uno, Degas fue un hombre que vivió soltero toda su vida, y otro, en este caso, que mantuvo una profunda amistad con Mary Cassatt. Mary Cassatt, recuerdan ustedes en el conversatorio anterior, fue una de las 4 o 5 pintoras que estuvo cerca del movimiento impresionista. Y tanto así que Degas le prestaba su prensa para hacer los grabados, tanto así que iba con Mary Cassatt al Louvre a hacer copias de obras de los grandes maestros. Bien, sobre esta cuestión de Degas en su relación con la presencia femenina y la crítica que recibió, quiero entonces terminar la presentación de hoy con una referencia. Aquí vemos en este cuadro de las lavanderas, que es un cuadro espectacular que refleja la emoción de la tensión del trabajo y del cansancio producido por ese trabajo duro al que se dedicaban sin número de mujeres en la sociedad francesa. El dolor de cabeza, el cansancio. En este latina, entramos a un número importante de cuadros producidos por Degas sobre el desnudo femenino. Y aquí quisiera ofrecer dos interpretaciones de historiadores del arte con talante feminista, donde encontramos dos opiniones diferentes. Por su parte, la historiadora del arte feminista Carol Armstrong sostiene que Degas pinta un cuerpo femenino que es completamente reflexivo, que existe en relación consigo mismo, ignorando y excluyendo al espectador, negando toda exterioridad como tal, niega la función tradicional del desnudo femenino. Al estar presente a la mirada de otros, niega también la función estetizante del desnudo y la abstracción, y ofrece más bien un modo subliminal de apropiación. Las bañistas de Degas corporalizan nociones de género, sí, pero no están modeladas a partir de la mirada masculina. Más bien, las figuras representadas poseen interioridad y fisicalidad en contraste con el espectador masculino ausente, y cuyos rasgos son la exterioridad y la descorporalización. Las bañistas de Degas nos muestran
que las mujeres no son solo objetos para ver, sino que además socavan los hábitos de ver las mujeres como placer para los ojos. Y si en efecto lo hacen, entonces nuestra experiencia de ellas como algo perturbador de la mirada resulta ser moral y por lo tanto una evaluación estética. Esta es una apreciación que no ha sido compartida por otras historiadoras del arte, pero me interesa mucho contrastarla con la otra mirada, tanto de historiadores como de historiadores, de querer ver en el pintor un pintor boyerista. Y esta historiadora hace todo lo contrario y dice lo que hace es justamente sacar al espectador del cuadro, en ese diálogo que veíamos como un diálogo de la mirada, aquí lo que encontramos es el esfuerzo del pintor por darnos otra visión, en este caso del desnudo femenino y sus posibilidades de representación, con una característica que se hace muy interesante en estos pasteles, y es lo que ya habíamos expuesto sobre la materialidad. Entonces, en este caso, lo que quiero indicar, así como en un cuadro veíamos que uno, gracias al uso del pastel, puede sentir la textura del terciopelo o de las plumas del abanico, en este puede uno sentir que la toalla seca. La impresión visual que tenemos de la toalla en la imagen de la izquierda es una impresión táctil. Es una impresión táctil que nos permite captar la capacidad de secado de la toalla, así como en el cuadro de la derecha vemos que el pastel, sobre todo en lo que vemos del fondo, la forma como desgace el trazado vertical es una especie de indicación adicional sobre la actividad que está realizando el desnudo, en este caso peinarse. Es como si el pintor estuviera peinando el fondo con la pintura, de manera análoga a cómo lo hace la mujer peinando su cabello. Y esto no constituye tampoco una novedad en sentido estricto en la historia del arte. Así como Degas, en virtud de la materialidad, nos muestra lo que decíamos del desnudo y nos muestra también la capacidad de dar de forma visual una impresión táctil, el sentido del peinado, como lo vemos especialmente en el cuadro de la derecha, pues algo similar podemos ver en este grabado que tenemos a la derecha, que no sé si recuerdan de quién es. Se trata de Leonardo. Leonardo da Vinci aquí no nos quiere mostrar un caballo con 6 patas. No, lo que nos quiere mostrar es la escena del movimiento del caballo. Y esto pues prácticamente es como una especie de, no tengo tiempo de mostrarlo en comparación con autores contemporáneos que hacen algo parecido, pero lo que nos está mostrando es que la materialidad, en este caso la tinta, puede dar cuenta de algo que no es posible dar cuenta en un cuadro, sobre todo de una imagen como de bidimensional. Es una imagen en la que el observador es invitado a pensar en el movimiento y en verlo. Por eso podemos decir que este es un caballo en una cabriola, un caballo en movimiento, como podemos en este cuadro indicar también que la toalla seca, por supuesto, en un sentido completamente figurado, pero favorecido por por la materialidad. En este caso del uso del pastel, como en este caso, en el caso de Leonardo, del uso de la tinta china. Entonces, aquí veíamos el contraste entre el desnudo y en este cuadro de Ingres, ninguno de los observadores hizo la observación de que Ingres fuera voyerista o estuviera pintando una cuestión erotizante. Hay que
hay un elemento que está relacionado con un debate que traíamos al comienzo de la presentación a propósito del realismo. Y de esa manera poner como prácticamente ya conclusión del conversatorio de hoy que el realismo no es un movimiento que aparece en el siglo XIX, sino que es un problema que ha jalonado la historia de la pintura, como decíamos, desde Platón. Y lo que sí podemos es, en virtud de todos estos desarrollos, es que podemos sí definir que el elemento fundamental del realismo es la precisión. Pero la precisión, como diría Aristóteles, no se dice de una sola manera. Buena parte de los conceptos es que no se dice de una sola manera. Entonces, precisión, aquí puede ser la precisión narrativa. Es la Venus de Valpinson, en el caso del cuadro de la izquierda de Ingres. Eh, Puede ser esa, la señora de Valpinson, y por lo tanto habría una representación narrativa. Otra es la representación icónica, es la representación que yo puedo hacer de un retrato y reconocer en un retrato de mi hijo. Y otra es la representación pictórica. Y la representación pictórica, podemos encontrar un ejemplo aquí en Degas, que es la atención pictórica que se necesita para reconocer la dificultad que tiene una mujer cuando intenta ponerse el vestido. ¿Sí? Entonces, aquí nos enfrentamos frente a diferentes nociones de representación que hacen muy difícil decir, el de la derecha, es un cuadro más realista que el de la izquierda, o viceversa. Encontramos es que el problema del realismo, a propósito de la identificación con la precisión, se hace mucho más complejo. Y ese es un asunto que no es del siglo XIX, es un asunto que, como vemos en estas vasijas de la antigüedad griega, ambas del siglo V antes de Cristo, vemos el problema parecido. Yo podría haber colocado en la mitad un snapshot, una instantánea fotográfica de una carrera. Y diría a continuación, no necesitamos la fotografía para saber cómo es que los corredores corren. Ahora, ¿tenemos aquí una representación realista? Pues uno en primera instancia diría que sí, pero ¿cuál es más realista dada la dinámica de nuestro cuerpo? Por supuesto, algunas personas podrán decir que la imagen de la izquierda es más realista que la imagen de la derecha, pero lo que sí parece, y ahí es donde eventualmente la misma dinámica de lo que nosotros sabemos que hace nuestro cuerpo nos hace sentir más cómodos con la representación que está a la derecha. La forma de expresión lograda por el ceramista de la obra de la izquierda hace una precisión, si se quiere, en orden a la dimensión narrativa, la carrera, pero de pronto no tanto a la precisión pictórica, que posiblemente esté recogida de una manera más fidedigna en el cuerpo, en los cuerpos de la derecha. Con esto entonces quiero terminar indicando que eh, las últimas obras de Degas hay que tomarlas por lo que son pinturas sublimes de la pintura pura. El tema se ha vuelto desde hace mucho un pretexto para agarrar los problemas de la forma, para un ideal de la belleza transmitido desde Ingres o con Ingres desde los pintores del Renacimiento. Es decir, Degas sustituyó el ideal de la verdad considerado como una colaboración entre el pintor y la naturaleza. El contacto con la realidad que él sintió era la solución segura contra el despliegue infructuoso de los poderes creativos del artista. Pero de otra parte, él pensaba que no debía ser esclavo de eh,
las sensaciones e impresiones. En esto que está diciendo el historiador del arte Fusca, lo que nos está sugiriendo es que Degas promovió los poderes de la imaginación y transformó de manera consistente los hechos suministrados por el mundo exterior. Y el mismo Degas lo dice, aquí no hay desnudos elegantes, modelados con los cánones de la belleza, los muestro sin sus ínfulas y afectaciones, reducidas al nivel de animales que se están limpiando, para hacer referencia a estos cuadros, que por supuesto pueden admitir una interpretación en clave de perspectiva de género y considerar a Degas como misógino, pero también permiten la otra interpretación como la ofrecí de Carol Armstrong. Eh, el mismo Huysmans hablaba de estos cuadros de desnudos diciendo de manera un poquito exagerada, estos pasteles apestan a los muñones de los mutilados, el abrazo de la prostituta al aire nauseabundo de el lisiado sin piernas. Y volvemos otra vez a este punto a propósito de la diferencia con el desnudo y con la representación femenina. A la izquierda tenemos un boceto de Miguel Ángel y que no nos permite sentir lo que hemos dicho a lo largo de este conversatorio a propósito de la tensión muscular del cuerpo en el caso de las bailarinas, de las lavanderas. El mismo Degas dice, Degas no escarba en el diseño y en la composición, sino que se entregó a los problemas del color. No es que los hubiera negado, por el contrario, alguna vez afirmó que la pintura es el arte de poner un tono de rojo veneciano de manera que parezca vermillón. Esta observación se parece a la de Delacroix cuando decía, dame un poco de barro y estaré en condiciones de pintar con eso la cara de una mujer. Esta es una referencia, una cita que nos permite sostener lo que he hecho a lo largo del conversatorio a propósito de cómo la materialidad nos permite articular una relación muy clara con el contenido de la representación. Lo que veíamos en el caso del pastel y el peinado. En el caso del pastel y la textura del terciopelo que vemos, no podemos tocar, pero que al ver podemos perfectamente decir, así es como se sentiría si yo pudiera pasar la mano sobre esa representación del terciopelo. Y termino entonces con lo que ya había leído de François Posca. Tenemos una portada de la revista Las Artes, donde se rememora a Degas un año después de muerto, en 1918. Degas muere en 1917. Y decía, aquí tenemos una apoteosis, una foto en la que, pues si ustedes ven, las mujeres tienen ramas de laurel con dos jóvenes que prácticamente lo están alabando. Decía Degas, dibujar no consiste en poner lo que uno ve, sino más bien lo que hay que hacer para lo que otros vean. Y de esa manera, pues, dar cuenta de lo que decía desde el comienzo, cómo la pintura no es sino un pretexto para la discusión a propósito de la estructura dialogante de la mirada. Y muchas gracias por su atención y su interés con este conversatorio. Nos vemos la semana entrante.